Ya. Hola, mi nombre es Ana García y les voy a presentar extensión de cabeza, extensión cervical y extensión cervical combinada. Extensión de la cabeza, posición del paciente en decúbito prono con la cabeza fuera de la camilla y sus extremidades superiores a los lados. La posición del terapeuta de pie al lado del paciente cerca de la cabeza con una mano hace resistencia sobre el occipucio. La otra mano se coloca bajo la cabeza sobresaliente, preparada para sostenerla por si cede con la resistencia, que se aplica en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Con esta prueba el paciente extiende la cabeza inclinando el mentón con un movimiento de asentimiento. Le decimos al paciente que mire hacia la pared y manténgase así, no deje de inclinar su cabeza hacia abajo. En grados 5 y 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento sin sustitución de la extensión cervical. En grado 5 soporta la resistencia máxima y en grado 4 soporta la resistencia moderada o intensa. En grado 3, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible sin resistencia. La mano del terapeuta debe permanecer bajo para sujetarla por si los músculos no mantienen la posición. El terapeuta debe colocar los dedos justo en la base del occipucio. Debemos decir al paciente que levante el mentón o mire hacia atrás sin levantar la cabeza. En grado 2, el paciente consigue una amplitud de movimiento limitada. Extensión cervical. Con esta prueba el paciente extiende el cuello sin inclinar el mentón. Le decimos al paciente que empuje contra mi mano pero siga mirando al suelo, manténgase así y no deje de empujarlo hacia abajo. En grado 5 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y mantiene la resistencia máxima. En grado 4 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento contra una resistencia moderada. Extensión cervical, grado 2. Posición del paciente en decúbito supino con la cabeza totalmente apoyada en la camilla. El terapeuta coloca ambas manos bajo la cabeza. Los dedos están distales al occipucio a la altura de las vértebras cervicales para proceder a su palpación. Con esta prueba el paciente intenta extender el cuello en la camilla. El paciente debe empujar la cabeza contra mis manos. En grado 2 el paciente consigue una escasa amplitud de movimiento de extensión del cuello empujando contra las manos del terapeuta. En grado 1 se palpa actividad contráctil en los extensores cervicales. En grado 0 no hay actividad muscular palpable. Extensión cervical combinada. Con esta prueba, el paciente extiende la cabeza y el cuello a lo largo de la amplitud de movimiento disponible, levantando la cabeza y mirando hacia arriba. Le debemos decir al paciente que levante la cabeza y mire hacia el techo y manténgase así. No me deje empujar su cabeza hacia abajo. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible contra la resistencia máxima. En grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia moderada. Extensión cervical combinada. Grado 3. El paciente consigue la amplitud de movimiento disponible sin resistencia, excepto la gravedad. En grado 2, el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial y en grado 1, actividad contráctil palpable en los músculos extensores de la cabeza y cervicales pero sin movimiento. En grado 0, sin actividad muscular palpable. Bueno, mi nombre es Claudia Cruz. Vamos a realizar una flexión de cabeza. Primeramente, nuestro paciente va a estar en decúbito supino con sus brazos pegados al cuerpo. Asimismo, con nuestras manos vamos a ahuecar la mandíbula y le vamos a decir a nuestro paciente que baje su mentón sin levantar su cabeza mientras le hacemos una pequeña resistencia. Bueno, ahora haremos una flexión cervical. Igualmente nuestro paciente va a estar en decúbito supino, sus brazos pegados al cuerpo. Una mano vamos a colocar 2 dedos en la frente y la otra la vamos a colocar en el tórax. Le vamos a decir a nuestro paciente que levante su cabeza hacia arriba sin despegar sus hombros de la camilla. Levántela mientras nosotros hacemos una pequeña resistencia.
Bueno, sucesivamente vamos a hacer una flexión cervical combinada. Igualmente nuestro paciente va a estar en decúbito supino, sus brazos pegados al cuerpo. Le vamos a decir a nuestro paciente que levante su cabeza sin despegar sus hombros, pero tiene que tratar de que su mentón pegue al tórax. Asimismo vamos a colocar nuestros 2 dedos en la frente y nuestra mano en el tórax. Levántela. Nuevamente. Los músculos que trabajan en estos movimientos que les acabo de hacer es la cabeza clavicular, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo largo del cuello, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Columna lumbar. Posición del paciente. Decúbito prono con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Prueba. El paciente extiende la columna lumbar hasta que todo el tronco queda levantado de la camilla. Columna torácica. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza y la parte superior del tronco fuera de la camilla. Prueba. El paciente extiende la columna torácica hasta alcanzar la horizontal. Torácica y lumbar. Posición del paciente. Decúbito prono con las extremidades superiores colocadas a los lados. Prueba. El paciente extiende la columna levantando el cuerpo de la camilla, de manera que el ombligo se separa de la camilla. Hola, mi nombre es Yuridia López y ella es mi paciente, se llama Stephanie López y hoy vamos a enseñarles cómo aislar lo que es el esternocleidomastoideo con sus diferentes grados de resistencia. Entonces, la posición del paciente es acostado con lo que es el cuello de lado. En este caso vamos a empezar con lo que es el lado derecho. Entonces vamos a poner la resistencia en su lado temporal y le vamos a pedir al paciente que levante su cabeza. Levante la cabeza. Bájela. Lo que es el grado 5 es cuando el paciente levanta y hace el movimiento en toda su amplitud con una resistencia. En el grado 4 el paciente consigue toda la amplitud del movimiento disponible contra una resistencia ya moderada. Y en lo que es el grado 3 el paciente levanta su cabeza y su cuello sin ningún tipo de resistencia. Entonces levante la cabeza. Ok, bájela. El grado 2 es cuando el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial. Y en el grado 1 encontramos lo que es movimiento contráctil, pero no hay ningún tipo de actividad. Y en el grado 0 es cuando el paciente trata de levantar su cabeza, pero no hay ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de actividad contráctil. Ahora vamos con lo que es la rotación cervical. La posición del paciente es acostado con su cabeza apoyada en la camilla, y la posición del terapeuta es parado enfrente de lo que es el paciente. Entonces le vamos a pedir al paciente que levante, que gire su cabeza hasta llegar a una posición neutra, tanto de izquierda como derecha, en sus diferentes grados. Entonces vamos a poner resistencia, vamos a pedir al paciente que gire su cabeza hasta una posición neutra. Gira, gire. Gire. Ok, ahora de ese lado, gire para el otro lado. En este caso vemos lo que es el grado 5, que es cuando el paciente tiene toda su movilidad, tanto en izquierda y en derecha, con una resistencia máxima. Ahora, en el grado 4 es cuando el paciente tiene su actividad de movilidad con una resistencia moderada. Mire. Vamos para el otro lado. Mire para el otro lado. Ahora vamos a lo que es el grado 3. Aquí le pedimos al paciente que gire tanto para derecha como para izquierda sin ningún tipo de resistencia. Mire. Gire para la izquierda. En el grado 2 es cuando el paciente tiene su actividad de movimiento, pero no se le encuentra actividad contráctil. Y en el grado 1 es cuando no hay ni actividad contráctil ni actividad de movimiento. Ahora vamos con lo que es la extensión de tronco. Hola, entonces vamos a hacer lo que es la extensión de tronco. El paciente tiene que estar decúbito prono con las manos entrelazadas en lo que es la cabeza, y la posición del terapeuta es sosteniendo sus miembros inferiores. Entonces le vamos a pedir al paciente que levante su mentón y su tórax para arriba, manteniendo la resistencia en lo que son las piernas. Levante, baje despacio.
El grado 5 es un grado normal. El terapeuta va a distinguir entre lo que son los grados. Entonces, vamos a hacer lo que es una posición alterna y vamos a estabilizar lo que es la pelvis. Le vamos a pedir al paciente que vuelva a levantar lo que es la cabeza y el tronco. Levante. Levante un poco más. Baje con cuidado. Aquí vamos a distinguir lo que es el grado 4 y el grado 5. En el grado 4 es un grado bueno, es decir, que los músculos ceden ligeramente por una casualidad elástica en su punto final. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Sánchez, Nayelin Vázquez. Aquí, como pueden ver, vamos a presentar lo que son pruebas funcionales musculares del área del tronco de la espalda. Buenas tardes, Nayelin Vázquez. Como ya les expliqué, le voy a hacer las pruebas funcionales musculares del área de la espalda. Entonces, para la primera valoración del grado 5, voy a pedir que levante su pierna y yo voy a intentar bajar y que hago resistencia y usted no me deje bajar la pierna. Okay. Como ya vimos, esta es la valoración 5, ella tiene una buena valoración muscular. Luego, ahora, la valoración 3 o normal es donde ella puede levantar la pierna, pero no su pelvis, pero no de la manera que es. Y en la gradación 0 o nulo es donde ella no tiene ninguna valoración o articulación muscular. Ahora vamos a hacer la prueba de resistencia lateral del tronco, que para eso voy a pedir que se acueste de lado, para las extremidades rectas y el codo en flexión así. Entonces ahorita que yo le indique voy a intentar separar la cadera de la cama. Ya como vimos, solo aguantó 4 segundos, entonces quiere decir que no tiene una buena resistencia de tronco. Bueno, ahora vamos a hacer la flexión del tronco, entonces para eso vamos a pedir que por favor pongan las manos aquí detrás de la cabeza y cuando yo le indique, con el mentón viendo hacia arriba, va a intentar levantar la cabeza y la espalda, lo va a tratar de separar de la cama. Ahora, ahí. Eso, como vamos a ver, no es la gradación 5 y sí tiene una amplitud de movimiento. Ahora vamos a hacer la gradación 3 o nula cuando no implica una buena movimiento de tronco. Entonces ahora para este, vamos aquí siempre acostada y el mentón viendo hacia arriba y voy a intentar levantar. Como vimos, ahí gradación 3 o nula cuando no hay una buena amplitud de movimiento. Y la última prueba que vamos a realizar es la rotación del tronco, que para eso siempre vamos a pedir que esté acostada boca arriba y vamos a pedir que ella levante y gire hacia la izquierda. Y ahora gira hacia la derecha. Ahí vemos que es la gradación 5 y si tiene una buena amplitud de movimiento. Ahora la gradación 3 o nula, pedimos que cierre los brazos y ahora yo le voy a ayudar. Vamos, aquí levanta de este lado y ahora levanta al otro. Ahora vemos que ella necesita un poco de ayuda para realizar el movimiento de la prueba.